Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos porque estamos aquí en este momento reunidos, dispuestos para abrir tu palabra. Hemos alabado tu santo nombre por la salvación tan grande, Señor, que tú has derramado en tu pueblo, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados y nos ha reconciliado contigo. Señor, queremos aprender a andar en tus caminos cada vez mejor como discípulos tuyos. Queremos, Señor, ser más obedientes y conscientes de toda la necesidad de cambio en nuestro ser. Queremos pedirte también, oh Padre, que tú nos ayudes para compartir con los perdidos la esperanza que tenemos de salvación por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Ayúdanos a entender más y mejor tu palabra para poder transmitirla a otros. Danos luz y discernimientos de tu verdad para que nuestras vidas sean más piadosas y guíanos en el discernimiento por tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a meditar en esta mañana en Daniel capítulo 6, una historia bastante conocida para la mayoría de las personas. Daniel en el foso de los leones. ¿Cuántos conocen esta historia? Ahora vamos a hacer una encuesta de conocimiento bíblico. Levanten la mano, ¿cuántos conocen la historia de Daniel en el foso de los leones? Bueno, hay algunos que no la conocen. Esta historia, que con frecuencia se comparte en las escuelas dominicales, como siempre se procura, ¿verdad? En las escuelas dominicales buscar historias que sean fáciles, sencillas de entender y que atrapen la atención, ¿verdad? Entonces, ¿a quién no le interesa una historia de un hombre que lo metieron en un foso con leones y no se lo comieron? Bueno, espero que también nosotros, los adultos, podamos tomar esa historia y reflexionar sobre ella y sacar las enseñanzas y las aplicaciones pertinentes. Obviamente, hay mucho para sacar de esta historia, pero si yo preguntara rápidamente, ¿cuál es la enseñanza de esa historia? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es el aprendizaje? Sin duda, una de las principales enseñanzas será de la protección divina en la vida de Daniel, que no pasó lo que pasaría con la mayoría de los mortales en circunstancias normales. Dios le protegió. Pero también otra gran enseñanza es de la fidelidad de Daniel o el compromiso de Daniel para con su Dios aún en medio de las circunstancias adversas. Yo quisiera que consideremos esta historia y que nuestro enfoque principal sea la vida de oración de Daniel y la importancia de la oración en la vida de Daniel, para que también nosotros podamos ser movidos por la palabra a orar más y mejor. El hermano José Andrés hablaba también en la escuela dominical acerca de este medio de gracia. Que el Señor utilice su palabra y los ejemplos que Él ha provisto en las Escrituras para incentivarnos en nuestro caminar como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, a aprender a orar o a reflexionar sobre nuestra práctica de la oración, o a confesar si hay cosas que conocemos y no estamos practicando. El Señor nos ayuda entonces a meditar en la oración en nuestra vida personal. Y puede ser que haya entre nosotros alguien que piense en la oración
y realmente no tenga la seguridad ni la tranquilidad de decir que sinceramente ha orado alguna vez en su vida. Bueno, hay personas que oran en el engaño de su corazón pensando de que están hablando con Dios cuando en realidad hay una pared que los separa, hay un techo imposible de cruzar porque esas oraciones llegan en los méritos propios y no en la confianza en Jesucristo. Pero muchos ni siquiera quieren orar. Y esa puede ser una de las evidencias claras de que alguien no tiene vida espiritual, no tiene interés en buscar a Dios por medio de la oración. Consideremos entonces en este sermón, hermanos y amigos, motivaciones para que nuestra vida de oración crezca. Hagamos un poco de memoria de la historia para no leerla toda. Daniel era un joven judío destacado entre los jóvenes que habían sido llevados cautivos al imperio babilónico. Y desde tempranas etapas en su tiempo de vida allí en Babilonia se destacó por su sabiduría, al punto tal de que, bueno, conocemos primero la historia de Daniel con sus amigos, pero llegó un punto tal donde Daniel fue colocado entre las personas importantes del gobierno, conocidos como sátrapas. No suena muy bonito en nuestra época, pero eran cargos de importancia. Y sobre los sátrapas, que había una gran cantidad, 120, había gobernadores que tenían más autoridad, estaba puesto allí arriba, y Daniel era uno de ellos. Pero hasta el mismo rey, en ese entonces Darío, sabía que en Daniel había un espíritu superior. Y esto nos hace pensar en cómo era la persona de Daniel, su conducta, su forma de proceder, de actuar, pero incluso algo más que se caracterizaba en su vida. Al punto tal de que el rey Darío quería colocarlo por encima de los otros 3 gobernadores, a los cuales sin dudas no les gustó mucho esa idea. Notamos algunas coincidencias en la vida de Daniel, el profeta, y José en Egipto. Los dos tenían capacidades para la interpretación de sueños y los dos eran buenos administradores. Los dos estaban en otra tierra que no era la suya y Dios los quiso usar con sus dones y con sus talentos. Daniel se destacaba por lo que hacía y esto le llevó a que no le faltaran enemigos. Y quizás esto también puede aplicar para algunas personas en algunas circunstancias, quizás entornos laborales donde son muy competitivos, donde aparecen personas, colegas o otra gente del trabajo que perciben que tal persona por sus capacidades, por su habilidad, por sus manejos, va avanzando en su carrera, ¿verdad?, laboral, y sienten que los van a perjudicar a ellos y se presentan este tipo de conflictos, ¿verdad?, o enemistades, y lo que se utiliza coloquialmente, eso de serruchar el piso, ¿verdad?, de hacer algo para que la otra persona tropiece en su crecimiento laboral a modo tal de que él o ella pueda destacarse. No es el primer caso que vemos. En la historia han habido muchos, ¿verdad? Pero aquí vemos un caso parecido. Estos gobernadores no querían que Daniel estuviese sobre ellos, entonces tenían que buscar una manera de impedir el crecimiento y el desarrollo de la vida de Daniel en el gobierno. Hay muchas historias de este tipo, podemos dedicarnos un poquito a buscar, ¿verdad? Y vamos a saber de casos donde se plantea toda una trampa para que alguien tropiece o caiga o se arruine su carrera o incluso muera. Ahora hasta con esto del barco submarino hundido, ya algunos estaban
proponiendo ideas conspiranoicas de por qué habían muerto estos hombres allí en el fondo del mar. Bueno, yo no me voy a inclinar por ninguna de esas ideas, pero que han habido casos donde se procura el mal de alguien para sacarlo del camino es una realidad. Ahora, si eso le tocara pasar a un cristiano, hay una gran motivación para que no esté confiando en sus propias fuerzas y en sus capacidades, sino para que dependa más del Señor, que fue el que les dio esos dones y esas capacidades y que lo coloca en los puestos o posiciones donde el Señor quiere. Es una motivación para que busque más al Señor en oración y en dependencia de Él. Ciertamente, descansar de que Dios hace todas las cosas de manera perfecta y capacita a sus hijos para que realicen distintas funciones, también le guardará y le cuidará del mal conforme a su propósito. Entonces ya aquí podemos considerar ciertas motivaciones. Primero y principal, el uso de nuestras capacidades y dones que han sido dadas por Dios. Eso debería ser un motivo de oración. Todos nosotros tenemos alguna capacidad que Dios nos ha dado. La iglesia de Dios es instruida en la palabra a que Dios le ha dado dones a los hombres. Y ciertamente algunos tendrán dones muy destacados, y podemos hablar de dones en el sentido de talentos humanos, ¿verdad? Destrezas, capacidades que las personas tienen, quizás intelectuales, quizás de hacer cosas prácticas. Pero también podemos hablar de cuestiones o dones que Dios ha dado espiritualmente. Entonces nosotros debemos ser responsables en poner esos dones al servicio del Señor en el entorno en que Dios los haya colocado. A Daniel le tocó estar en una tierra ajena, rodeado de gente idólatra, ¿verdad? Pagana, contraria a su fe, y allí desarrollarse y utilizar sus dones y sus capacidades. En segundo lugar, debemos saber tomar los desafíos y las responsabilidades que Dios ponga en nuestro camino con humildad. Entonces también por eso debemos tener una motivación para orar. Aquello que Dios te pone en tus manos para hacer. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y podemos hablar de trabajos seculares, pero también podríamos aplicarlo a todo entorno, ¿verdad? Una madre en el hogar tiene una responsabilidad que ha sido dada por Dios. Tareas en la iglesia, en el servicio que Dios nos ha concedido. Los desafíos seculares de estudio, de trabajo. Cada una de esas responsabilidades deben ser llevadas adelante con esfuerzo, con diligencia, pero también con humildad. Por eso, en nuestra vida de oración debería haber una parte para eso. Señor, hoy voy a realizar un trabajo, que es el trabajo que tú me has dado. Y debemos tomarlo como algo sagrado. Ciertamente no todos trabajarán en algún asunto vinculado con el ministerio, pero es el trabajo donde Dios le ha colocado y usted debe hacerlo como un fiel discípulo del Señor para llevarle gloria a Él allí. Pero también debemos saber de que vamos a enfrentar enemigos y algunas veces van a aparecer aún cuando no hagamos nada para buscarlos. Simplemente porque alguien haga bien las cosas, puede ser de que le surjan enemigos o personas que se oponen a él. Esa historia nos dice que estos sátrapas buscaban ocasión para querer acusar a Daniel en algo relacionado con el reino, es decir, con la función que él cumplía, pero no encontraron nada. Es decir, no había ninguna falta en su proceder, porque Daniel era una persona fiel. Y tampoco encontraron nada en lo personal, porque dice que no tenía
vicios de lo cual pudiera ser acusado. ¿De qué estamos hablando aquí entonces? De una persona íntegra. Ya recordamos que esa característica se manifestó en Daniel desde el inicio del libro, cuando leemos que él no quería contaminarse con la comida del rey, ni él ni sus amigos. Era una persona íntegra. En su trabajo era aplicado, dedicado en sus funciones, cumplidor. No malgastaba el tiempo, no malgastaba los recursos. No podían acusarlo de sobornos, ni de que daba preferencias a uno porque eran amigos suyos. Y esto era algo tan destacado en ese momento como también lo es hoy en día. El que no tiene temor vive en este mundo acomodándose a engaños y a falsedades. Vive utilizando sus posiciones para sacar provecho para sí mismo. Y mucho se puede hablar acerca de estafas, fraudes, engaños, mentiras, falsedades. Justamente en la epístola de Santiago que estamos estudiando en el culto por la tarde, voy a aprovechar para hacer la publicidad y animarlos a todos a estar aquí. Vamos a ver en esta tarde acerca de los juramentos. Y eso tiene mucho que ver con hablar la verdad y ser honestos. Entonces lo animo, hermano o hermana, a que pueda también asistir en la tarde para exponerse a la palabra. ¿Qué mejor lugar puede haber que estar con el pueblo de Dios, adorando a Dios y aprendiendo de la palabra de Dios? Ahora, volviendo a nuestro punto. En este mundo no hay integridad. Incluso muchas veces no se ve integridad entre aquellos que se dicen cristianos. Y esto debería ser humillante para la iglesia, exhortador. Si alguien es un discípulo de Cristo, debería tener una vida que marque la diferencia, así como le era la vida de Daniel y de sus amigos, y así debería ser la vida de todo creyente. Y no estamos hablando de una vida sin pecado, porque sabemos que eso no es posible, sería engañarnos a nosotros mismos, pero sí vemos en la palabra de Dios que es posible crecer en la santidad, y una de estas áreas es el área de la integridad. Muchos se creen a sí mismos que son verdaderos creyentes, pero sin embargo son llevados por las influencias de este mundo, por los entornos viciados de este mundo, donde como todos hacen eso que está mal, yo no me voy a poner aquí en contra, hay que hacerlo. Y así las personas faltan a la verdad, engañan y son engañados. Muchos no perderán la oportunidad de progreso cuando se presenta en el camino la necesidad de caer en alguna maldad o en algún engaño. Algunos no estarían dispuestos a perder dinero por mantener la integridad. Pero vemos aquí el ejemplo de este hombre que con temor de Dios quiere conducirse en medio de un entorno pagano, hostil, donde se levantan enemigos por causa de que él es diferente. ¿Cómo ha de actuar entonces el creyente en este mundo? Obviamente aquel que no es creyente en este mundo difícilmente pueda sobreponerse a todos los ataques tanto del mundo como de Satanás. ¿Qué podríamos decir de los vicios que caracterizan a una persona? Algunos dominados por el alcohol, otros por la lujuria, otros son violentos, maltratadores. Algunos con la codicia, con las apuestas, otros con el abuso emocional. Fácilmente a una persona cuando le quieren arruinar su vida, le investigan un poco de su vida personal y si pueden le arruinan su carrera. Y esto lo vemos mucho en las elecciones, cuando se anda buscando a ver qué es lo que tiene escondido en su vida, en qué falló, en qué mintió, en qué engañó. ¿Cuáles son los vicios en los que está
involucrado. Pero cuando leemos acerca de la vida de Daniel, estas personas que eran malvadas buscaron y dijeron, en su trabajo procede bien. Con el reino no podemos acusarle de nada. Si analizamos su vida, no tiene vicios. Era claro la obra de Dios en la vida de Daniel, el temor de Dios en su corazón. Eso caracteriza a alguien que es un verdadero creyente. Una vez más, no pensemos que Daniel no tenía pecados, sin duda los tenía, pero vivía una vida como un verdadero discípulo de Cristo. Sabemos que era alguien que Dios había derramado su gracia y había hecho una obra de regeneración en él. Y eso nos debería animar también a nosotros a caminar de ese modo. Entonces ahora debemos hacernos esta pregunta. Si la gran lección de la historia de Daniel es la vida de oración, ¿no debería ser la integridad una de las motivaciones por las cuales deberíamos acercarnos más al Señor y orar y decir, Señor, yo quiero ser íntegro? Yo quiero ser íntegro, yo quiero tener victoria de todo mal comportamiento, de toda mala conducta, de toda mala actitud, de todo aquello que alguien pudiera acusarme. Que no haya ninguna mancha en el testimonio de un cristiano, porque donde vamos estamos dando testimonio de cómo nosotros vivimos nuestra fe. Y cuando un cristiano anda desordenadamente, está dando un mal testimonio de la fe que sostiene. Por eso en la iglesia del Señor es la necesidad del compromiso y de un compromiso consciente de cómo hemos de vivir, de cómo nos hemos de manejar. Y si alguien no está andando bien, necesita de los medios de gracia por Dios provisto para animarle, para corregirle, para exhortarle. Creo que esta es la razón por la cual muchos no quieren unirse a una iglesia local, porque no están dispuestos a vivir de esta manera, de la manera en que la misma fe cristiana lo requiere, como un verdadero discípulo del Señor, en integridad. Si usted quiere vivir de ese modo, ha de orar, Señor, quiero tener victoria. Líbrame de toda actitud pecaminosa, de todo aquello que pudiera ser un tropiezo en la vida, en la familia o aún en la iglesia. Ahora, pudiera ser de que alguien que está esclavizado en sus pecados y considera esto, le lleve a reflexionar acerca de su salvación. Tales personas deberían orar por un clamor a Dios por misericordia, decir, Señor, sácame de esta esclavitud, de este vicio, de esta perdición. Porque sabemos que aquellos que viven en el pecado como una forma de vida, como una práctica constante, están muertos en sus delitos y pecados. Necesitan la obra de gracia del Señor. Líbrame de tal vicio, líbrame de tal conducta pecaminosa. Cambia mi carácter de ira, de maltrato, de prácticas inmorales. Rescátame de una vida centrada en los placeres terrenales, en todo tipo de vicios esclavizantes, el alcohol, las drogas, las apuestas. El Señor sigue obrando, hermanos. Él sigue añadiendo a su iglesia a los que son salvos. Él sigue tocando personas. Algunas veces quizás no lo vemos, pero dice la Escritura, y es una promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la obra del Señor avanza. El Evangelio sigue siendo predicado. Deberíamos seguir clamando más y más al Señor para ver más frutos, para que más personas procedan al arrepentimiento. Es necesario un avivamiento en la iglesia del Señor. Pero debemos empezar clamando por un avivamiento en nuestras propias vidas. Quizás Dios necesita primero tocar nuestras vidas para que nuestros testimonios sean más comprometidos con el Señor, para que nuestra vida refleje la conducta mucho más clara de testimonio al mundo de lo que es ser un creyente. Entonces, cuando esa obra sea notoria entre nosotros, las personas digan, ahí es diferente. En esa iglesia predican diferente, en esa iglesia practican diferente.
Esos hermanos que van ahí son verdaderos discípulos del Señor, están comprometidos con el Señor porque viven diferente. Pero ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos cuando uno se pone a compartir de la fe? El incrédulo va a utilizar su referente de un cristiano que conoce con una mala vida, con una doble vida, porque va a la iglesia, pero después hace un montón de cosas malas para decir, así son todos los cristianos, son unos hipócritas. Cuando vemos en la Escritura un ejemplo de vida como el de Daniel, los verdaderos creyentes somos animados a decir, yo quiero ser así, pero yo quiero tener ese tipo de vida. Puede resultar muy bonito y esperanzador, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el costo de vivir ese tipo de vida? Porque queremos tener las respuestas de las oraciones, queremos que Dios tape la boca de los leones, pero ¿estamos dispuestos a orar como oraba Daniel? Y es ahí donde vamos a ver nuestra debilidad. Y necesitamos la exhortación de la palabra para darnos ánimo a dar un paso más en el avance de aquellas cosas que Dios nos muestra que no están bien. Tenemos que orar más, tenemos que orar mejor. Ciertamente, si hay alguien que se da cuenta de que no tiene la salvación, va a orar su primera oración sincera, la oración de un pecador arrepentido que entiende que lo que Cristo hizo en la cruz es para su bien, es para su salvación. Espero que muchos hayan orado así. Como decía el hermano en la mañana, no se trata de una oración como una fórmula mágica que alguien va a hacer y ya el otro le va a decir, usted ya hizo la oración, ya va a ser salvo. No, no es una oración guiada o manipulada, pero es una oración por el poder del Espíritu de Dios que obra en el corazón del pecador cuando es convertido y clama a Dios y dice, Señor, sálvame. A veces ni necesita ser guiado para poder orar así. Va a ser el clamor del corazón, va a ser la disposición del alma de unirse a Dios en oración y confiar que Él le salva. ¿Está usted unido a Dios por la fe en Cristo? ¿Es Jesús el único medio para salvación? Y si usted está unido a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces usted sabe lo que es orar. Hay un desafío para el creyente a buscar más a Dios en oración, para que pueda también haber una vida de integridad y de piedad, como la vemos aquí en el ejemplo de este santo. Y dice la historia que como no podían encontrar nada cuestionable en Daniel, entonces lo que tuvieron que hacer estos hombres malvados era acusarlo por su fe. Y esto es persecución religiosa. Y ciertamente cuando hay persecución religiosa, y la persecución viene por causa de la fe, es un motivo, dice la palabra, de bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vean la astucia de estos hombres que estudian lo que Daniel creía y cuál era su fe para buscar la ocasión del mal. Y se inventan una ley sacada del mismo infierno en la cual dicen que nadie podía hacer ninguna petición que no fuese solamente al rey. Versículo 6 dice, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Imagínense
la ley es. Hay leyes realmente muy cuestionables que tienen hoy los gobiernos. Pero imagínense esa ley. No se le podía hacer ninguna petición a ningún dios u hombre. ¡Qué ley!, ¿verdad? Parecía programada solo para atrapar a Daniel. Aunque todos tenían que cuidarse de no hacer ninguna petición. Ni siquiera un hombre podían hacerle una petición. Y vemos que el rey lo firmó fácilmente. Seguramente se sintió un poco halagado por ese tipo de ley. Y las fuerzas del mal que operan detrás de los gobiernos en este mundo malvado fácilmente seducen a los gobernantes, presidentes, reyes, pero luego los dejan enlazados con su propia firma para que hagan incluso lo que no quieren hacer y así puedan acusar a los inocentes. No sé si se enteraron, pero en estos días una diputada de este país propone una ley para que los menores de 12 años puedan ir al registro y cambiar su nombre y su sexo en el documento. Esa es una perversión que sale del mismo infierno y solamente las mentes depravadas pueden proponer algo así. Cuán terrible el daño que se le está haciendo a este país con todas esas cosas que sabemos que en otros países han avanzado antes y están provocando grandes males en las sociedades. Ya hay una gran generación de jóvenes que están padeciendo las consecuencias de todos esos atropellos psicológicos, emocionales y espirituales que terminan afectando sus cuerpos. Pero están viniendo aquí esas cosas también. Dios quiera fortalecer al resto de los diputados para oponerse a estas aberraciones sodomistas y gorromistas antes que venga el juicio divino. Pero las fuerzas del mal operan en este mundo, no solamente en la época de Daniel, también hoy. ¿Y cómo ha de mantenerse firme el creyente si no busca al Señor en oración? ¿Cómo hemos de luchar en el sentido espiritual sin caer en los errores y engaños de la guerra espiritual como se promueve hoy en día y quizás se malentiende tanto, pero entendiendo de que hay una realidad espiritual, de que hay fuerzas del mal y de que hay una operación del enemigo para matar, hurtar y destruir, y que el creyente tiene un recurso maravilloso que es la oración para que el mensaje del evangelio siga avanzando, para que la iglesia del Señor permanezca firme frente a las acechanzas de los enemigos, para que Dios guarde a nuestras familias de todos estos ataques, para que libre a nuestras sociedades del castigo que ha de venir por abandonar la ley de Dios. Los gobernantes ceden. El rey Darío cedió fácilmente y firmó. Hoy hay un montón de gobiernos que están ahí firmando tratados internacionales, agendas 2030 y locuras que andan por ahí sin ningún sentido ni base científica, pero buscando que el mal avance en este mundo, que se puedan hacer más abortos, que más niños mueran, que las perversiones sean aceptadas, que la sociedad vaya en su camino de autodestrucción. Estamos en un mundo terriblemente pagano. No pensemos que Daniel vivía en una sociedad más terrible que la nuestra. Estamos en un mundo de maldad, de engaño. ¿Y qué ha de hacer el creyente si no está aferrado al Señor en oración, cuidándose de los engaños de este mundo, pero firme en su búsqueda de Dios para soportar todos estos ataques? Ahora vean qué maravilloso. Daniel se entera del edicto. ¿Y qué hizo? Dice la Escritura, lo que hacía siempre. Versículo 10. Cuando Daniel supo del edicto, el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y aquí aprendemos varias cosas de la vida de Daniel.
tenía una vida de oración disciplinada. Si luchamos con nuestra disciplina, ya tenemos claramente lo que el Señor está poniendo en nuestro camino, en lo cual debemos trabajar. Si queremos honrarle, si queremos ser discípulos fieles de Él, si queremos agradarle. Una vida de oración diaria. Todos los días hay que buscar a Dios en oración. El creyente no tiene rechazo a orar. El creyente lo que dice es, me cuesta orar. Pero no tiene rechazo a orar. Si alguien tiene rechazo, si usted tiene rechazo a orar, tiene rechazo a hablar con Dios, a hablar con Cristo, está rechazando a lo más maravilloso que hay en este mundo. Está rechazando a su Creador, está rechazando a su Salvador. Si es que realmente le ha salvado, preocúpese si tiene un rechazo a orar. Pero el creyente lucha con orar y quiere orar más y mejor. Daniel oraba diariamente. Daniel oraba frecuentemente, dice 3 veces por día. Tenía sus momentos de encuentro con Dios en oración. Daniel oraba con conocimiento o con entendimiento, porque él entraba en su casa y abría las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Esto no significa que nosotros tengamos que orar así o hacer como hacen los musulmanes orando hacia la Meca, pero para los judíos esto era muy importante, porque estaba explicado en las Escrituras que si ellos iban a ser castigados y enviados a otras naciones, si ellos oraban con su corazón en Jerusalén, en el templo de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, Dios iba a atender a ese clamor y iba a enviar su perdón, su misericordia. La oración de Daniel era reverente, porque buscaba su lugar privado y se arrodillaba allí. Y era también una oración valiente, porque no le importó abrir las ventanas ahora que venía el peligro. Si él lo hacía antes, ¿por qué no lo iba a hacer ahora? Con situaciones mucho menos peligrosas que las que Daniel vivía, nosotros demostramos mucha menos convicción. Quizás no oramos como oraba Daniel de forma diaria, no oramos con la frecuencia que Daniel lo hacía, no oramos con el conocimiento o entendimiento que debemos tener. Algunas veces tropezamos con muchas repeticiones vanas que no tienen sentido. Algunos oran, sabemos de algunos corrientes doctrinales que oran como si fueran ángeles superpoderosos, ¿verdad? Que están guerreando con espadas contra los demonios, con un entendimiento distorsionado de lo que es pedir a Dios. No se trata de hablar con soberbia, de hablar con arrogancia, de jactarse de una autoridad que está mal entendida. Es una oración humilde, es una oración dependiente. Es una oración con fervor, sí. Es una oración con convicción, sí. Pero sabiendo que hay un Dios en los cielos que es el que tiene el poder, no el creyente. Sabiendo que es Dios el que determina las cosas, no el creyente el que las decreta. Que es Dios el que tiene el poder para reprender al mal. Querido hermano, ¿será que cuando vengan las pruebas que nos acorralen por nuestra fe, podremos nosotros mantenernos en nuestra vida de oración y de piedad? ¿O será que más bien necesitaremos que vengan las pruebas para que entonces se doblen nuestras rodillas ante Dios y nuestros ojos se eleven al cielo y diga, oh Señor, cuánto tiempo he perdido? Cuando lo podía hacer, no lo hacíamos. Eso es como cuando llega la persecución a la iglesia, ¿verdad? Y entonces aquellos que son verdaderos creyentes reflexionan y dicen, pensar que antes nos reuníamos libremente y ahora no podemos hacerlo. Hay muchas personas no tienen la convicción de que deben congregarse domingo tras domingo, exponerse a la palabra, venir y compartir con los hermanos. Y quizás si viene la persecución, muchos desaparezcan. ¿Por qué? Porque no les interesa realmente Dios ni la palabra. Van a querer salvar su pellejo.
pero el verdadero creyente va a sufrir, porque va a anhelar estar ahí y va a lamentarse no haber hecho lo que debería haber hecho en su vida cristiana. Y esto también nos puede pasar con la oración. ¿Conoce usted a una persona que tiene una vida de oración? Acérquese a esa persona, tiene mucho para aprender de tal. Pregúntele, aprenda. Los discípulos le pedían al Señor que les enseñe. Ellos sabían que el Señor oraba. Señor Jesús, siendo Dios perfecto, santo, Él nos marcó el ejemplo maravilloso en su humanidad, dependiendo del Padre en oración, lleno del Espíritu. Dedicó Él tiempo a orar, se levantó aún muy oscuro para orar, pasó noches enteras en oración. Quizás necesitamos más fuerzas espirituales para esto. Nos hallarán orando aquellos que quieren nuestro mal, nuestros enemigos espirituales. En el caso de Daniel esto era prácticamente una sentencia de muerte, pero ciertamente él estaba confiando en el Dios que le salva. Y sabemos cómo sigue esta historia. Lo acusan ante el rey. Este rey lo apreciaba a Daniel, de hecho quería colocarlo por encima antes, pero no pudo hacer nada para cambiar el edicto y finalmente tuvo que aceptar que Daniel sea tirado en ese foso o en esa cueva donde había leones. Pero es interesante lo que el rey le dice antes a Daniel. Le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El mismo rey ya estaba haciendo una petición contraria al edicto. Y es notorio que el rey describe a Daniel como alguien que servía a Dios continuamente. Pero ¿cómo servía Daniel a Dios continuamente? Con su vida, con su trabajo allí en ese mundo pagano, con sus oraciones, con su ejemplo. Usted puede preguntarse también y desanimarse en algún momento y decir, pero yo ¿cómo sirvo a Dios? Yo no hago nada en la iglesia, yo voy y estoy allí sentado y escucho la palabra. ¿Pero tiene usted una vida de oración? Ese es un servicio a Dios. Ana, la profetisa que relata los evangelios, la mujer que era viuda, que estaba a la puerta del templo, dice que servía a Dios con sus oraciones. Y tenemos el otro ejemplo de la otra Ana, que estaba en angustia, que se nos relata en el Antiguo Testamento, pero clamaba al Señor por un hijo, y el Señor se lo concedió cuando derramó su corazón. Si usted quiere servir a Dios, dedíquese a la oración. Ore diariamente, ore frecuentemente. Ore en la reunión de oración de los santos cuando nos reunimos para orar, porque creemos que eso que hacemos tiene validez, tiene poder en Cristo. Dios nos oye en nuestros clamores. Dios ve a su pueblo reunido y responde esas oraciones. No sabemos cuáles han de ser esas respuestas, pero clamamos confiando en que pedimos conforme a su voluntad, porque pedimos por nuestro propio bien, por nuestro crecimiento espiritual, por la conversión de los pecadores, por otras iglesias, por el avance del reino, por las familias, por los matrimonios, por los niños. Hay que orar, hermanos. Hay que orar más y hay que orar mejor. Si usted quiere servir a Dios, empiece orando. Ore en su hogar. Ore en el devocional familiar. Anime a los niños a orar y a buscar a Dios cada día para que ellos aprendan que hay un Dios en los cielos en el cual se puede confiar. Cuando hay necesidades en el hogar, oren juntos por esas necesidades. Cuando Dios responda a eso, vean esa mano del Señor y agradezcan juntos para que ellos sepan que Dios es real y escucha nuestras oraciones y nos responde. Durante cierto tiempo tuvimos en esta iglesia unos grupos de oración 3 veces al día en Zoom.
Y por momentos fue realmente muy bueno, pero con el paso del tiempo van decayendo las fuerzas y las muchas ocupaciones y responsabilidades. Se hacía difícil también mantenerlo. Pero ciertamente creo que en algún punto todos éramos confrontados con nuestra lucha acerca de la oración. Quiero hacer un ejemplo fácil para comprobar su disposición a orar. Póngase una alarma 3 veces al día. Que suene la alarma y que le diga, tiene que orar 5 minutos. Ore 3 veces al día, 5 minutos. Póngase a pensar, a ver entonces, luego, si usted tiene esa disposición para buscar al Señor en oración, y usted dice, ay, pero no sé qué decir. Bueno, hay tanto para orar. Vemos algunas de esas cosas en este ejemplo. Pero ore por su bienestar espiritual, ore por su familia, ore por sus conocidos, ore para que aquellos que no conozcan a Cristo vengan a la salvación. Ore para usted ser más fiel al Señor. Ore para que la iglesia del Señor avance. Es bonito ver algunas iglesias cómo han madurado y siguen avanzando en la búsqueda del Señor. Algunas tienen vigilias de oración. Bueno, ciertamente hay en algunos entornos esos que pasan toda la noche en una supuesta vigilia, ¿verdad? Y hay mucho desorden, pero algunos dedican un tiempo especial, no solo a la reunión de oración, sino otro tiempo especial para buscar más al Señor. Quizás el Señor también quiera movernos a nosotros para poder crecer en este aspecto, para orar por más cosas, para pelear una verdadera guerra espiritual en el correcto entendimiento de lo que es la guerra espiritual. Dependiendo del Señor, clamando, humillándonos delante de Él, pidiendo de que el Señor haga una obra, primeramente en nuestra vida, en nuestro corazón, pero también en quienes nos rodean. Cuando uno ve los momentos especiales en la historia del cristianismo, ve que siempre que hubo grandes frutos, siempre que hubo un despertar, siempre que hubo un auge en la búsqueda de Dios, en la santificación o grandes conversiones de personas, la iglesia fue movida antes a orar. Y el Señor trajo esos frutos en respuesta a esas oraciones. Pero Daniel, siendo fiel al Señor, fue colocado en el medio de ese foso donde estaban los leones hambrientos. Le pusieron una gran piedra como para que no se escape o quizás para no oír mucho los gritos. Pero no fue ningún problema para que el ángel del Señor entre y cierre la boca de estos leones. Notemos que Daniel fue condenado siendo inocente, pero Dios le salvó de la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo también fue condenado siendo inocente, pero Él sufrió la muerte, porque por medio de esa muerte Él estaba pagando la culpa de nuestros pecados. El diablo procuró el mal peor, tanto para Daniel como para Cristo. Pero el Señor soberano, que reina por sobre todas las cosas, cumplió su plan perfecto. En el caso de Daniel lo libró de esa muerte segura, y en el caso de Cristo lo resucitó para nuestra salvación y justificación. Uno fue librado de la muerte, el otro fue levantado de la muerte. Y muchos creyentes fieles murieron por los leones. ¿Recuerdan ustedes en el Coliseo Romano? Quizás esos hermanos también oraron al Señor para ser librados, pero no estaba en la voluntad de Dios que ellos sigan su camino terrenal. Estaba en la voluntad del Señor llevarle a su presencia. Debemos orar con fe, pero debemos orar con aceptación de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos muchas oraciones. Algunos claman por problemas de salud, quieren ser librados de sus sufrimientos. Pero el Señor quizás quiera dejarlos ahí y quizás sean librados cuando estén ya en la presencia de Cristo. Ya no sufrirán más. Algunos quieren orar para que se suplan necesidades, pero Dios quiere mantener esas necesidades porque Dios está obrando en esos corazones en medio de esa carencia.
Nos sometemos al Señor clamando a Él, confiando en Él, pero aceptando también su santa voluntad. Preguntémonos, hermanos y amigos, ¿cómo está su vida de oración? En primer lugar, ¿tiene una vida de oración? Y si no la tiene, ¿usted se da cuenta de que no tiene vida espiritual? ¿Se da cuenta de que usted está cargando sus propios pecados y va caminando con esa bolsa de pecados rumbo a la eternidad? Y aun cuando esté allí en el tormento eterno, por más que quiera aprender a orar y por más que el sufrimiento le haga orar, como leemos acerca de ese rico que hablaba y pedía allí, ya nada le será útil. Pero mis queridos hermanos, discípulos del Señor, ¿estás buscando a Dios para tu protección, practicando la gratitud, confiando en Él? ¿No te ves desafiado por la vida de Daniel para confiar en Dios y su poder y proponerte orar con más frecuencia y expresar mayor gratitud y alabanza? Hay tanto por lo cual orar. Tantas circunstancias, tantos problemas, tantos peligros, tanto que agradecer, tanto para confiar y descansar en el Señor. Vean este rey, no pudo dormir en toda la noche porque pensaba en Daniel y cómo él había sido engañado para que Daniel muriera. Tenía razones suficientes para orar, pero no tenía su confianza puesta en Dios todavía. Si usted está preocupado, hermano, si usted está ansioso, la Biblia nos manda a orar. Cuando ese rey fue corriendo al otro día al pozo y llamó a Daniel, se alegró grandemente de que había sido conservada su vida. Y al fin de esta historia, vemos lo que pasa con estas personas malvadas. Claro, ya el castigo sobre Daniel se había aplicado y ahora entonces, sabiendo el engaño y la maldad, el rey toma a estos malvados y los lanzan al fondo de los leones. Daniel ya había sido liberado. Ni siquiera estas personas llegaron al fondo del foso cuando fueron tomados por los leones y molidos todos los huesos. Qué terrible es el fin de los malos. No solamente en esta historia, sino también en la historia de la Biblia, cuando aquellos que hacen maldad y que rechazan a Dios y que se oponen a los que en Dios creen, sean lanzados al lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere y el fuego no se apaga. No serán leones, pero sufrirán mucho, eternamente. Esas personas no querían orar en su vida. Qué triste que alguien hoy en día esté escuchando el mensaje del Evangelio y en lo profundo de su corazón esté rechazando orar a Dios, esté rechazando reconciliarse con Dios, esté rechazando arrepentirse de sus pecados y decir: Señor, ya, perdóname por favor, cambia mi vida, hazme un siervo tuyo. Por eso este rey queda sorprendido en gran manera por lo que había acontecido. Y decide entonces dar a conocer este testimonio. Versículo 25 de este capítulo 6. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sean multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vean lo que dijo este hombre. Él salva y libra. ¿No ha de confiar usted en Jesús? ¿No ha de confiar en Dios? ¿No ha de clamar por su salvación? Y nosotros los creyentes,
Él salva y libra. Podemos confiar en Él.